8 minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos a hablar de patrimonio de la obra pública porque la pasada semana se celebró en la Comunidad Valenciana un congreso internacional en las 3 capitales de provincia y en él participó un ilicitano que es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, además es licenciado en Ciencias Medioambientales, ha sido funcionario de la Consellería de Obras Públicas y ahora es profesor asociado por la Universidad de Alicante. Él es José Andrés Coves, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues te he introducido así rápidamente porque me encanta la ponencia que has escogido para llevar a este Congreso Internacional, porque cuando hablamos de patrimonio en Elche, claro, muchos piensan, pues el pantano más antiguo de España, que podría haber sido una de las ponencias, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el Congreso se ha hablado del acueducto de Morella, o del puente del Mar de Valencia, o de la presa de Tibi de Alicante. Acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia. Sí. Hemos tenido patrimonio de obra pública en este Congreso Internacional de los mejores del país, de la península, pero él ha llevado en Elche el puente de Santa Teresa y eso es lo que más me ha fascinado. ¿Por qué de entre todo el patrimonio, José Andrés, has escogido el puente de Santa Teresa? Bueno, el puente de Santa Teresa, bueno, a mí me ofrecieron, tú que eres profesor, tú tal, podías hacer el pantano de Elche, que es uno de los más antiguos de España en funcionamiento. Es decir, de los más antiguos de España está el de Tibi, Relleu y Elche, de los más antiguos, perdón, de Europa en funcionamiento. Y bueno, empezaron, de hecho, en el pantano de Elche yo me enteré que es el más antiguo del mundo en la forma bóveda que tiene este pantano. En definitiva, yo que era especialista ya son muchos años, en la Universidad de Alicante, en la Consellería de Obras Públicas, Diputación, etcétera, etcétera, incluso en el Hondo, digo, no, yo soy de carreteras, y entonces estuve mirando, Google nos dice que la carretera nacional 340 pasa por el centro de Elche. Sí, señor. Entonces mirando, digo, ya está, el puente de Santa Teresa, eso es... Pero no es, el puente de Canalejas es la nacional 340. No, el puente nacional... Pero si la carretera era... No, sí, es el Santa Teresa. Viene de Orihuela, viene de Murcia, pasa por Elche, sube por arriba, va para las Jesutinas y se va para Alicante. Pues yo siempre pensaba que era la corredora No es exactamente, de hecho yo estoy Reina Victoria. Investigando, viene a parar, o sea, sube por ahí, por el Puente de la Virgen, hacia arriba, y va a buscar las Jesutinas y luego va para Alicante. O sea que Alfonso XII es la nacional 340. Mayor del Pla. El Mayor del Pla, Puente de Santa Teresa, Alfonso XII, corredora... No, ¿por dónde sube va? para arriba, recto... Por Calle Ángel. Calle Ángel. Es nacional 340. Eso era la nacional 340. Calle Ángel y Calle Curtidores. Y ni siquiera, no habían casas. Antiguamente era eso, subía para arriba. Y eso subía allá para Alicante, madre mía. O sea, subía hasta arriba y luego iba para las Jesutinas y luego ya lo que es la corredera, pero ya saltando la corredera hacia Alicante. Pero no por el centro de Elche, como muchos pensaban que era, por lo que es el centro, no, por lo que es el ayuntamiento. Yo, de hecho, también lo pensaba así, estuvimos investigando. Y bueno, pero es que va más allá. Es decir, la Nacional 340 forma parte, viene de... Ahí tenemos el puente, es bellísimo este puente. Es precioso, Teresa. Viene de... viene de Orihuela, de Murcia, y va a parar a Alicante y va a subir por el corredor, lo que es el corredor del Mediterráneo. Pues eso es la Vía Augusta. Es que encima es la Vía Augusta. ¿El puente de Santa Teresa está en la vía? No, la Nacional 340. Hay ciertos tramos, no es la Vía Augusta, pero la Nacional 340 era la Vía Augusta. Es decir, que viene de Cartagena, de Cartagonova, hacia Tárraco, es el tramo. O sea que, bueno, pues ahí el título de mi ponencia, que se llama, pues eso, aquí lo tenemos. Vamos a ver, aquí lo tenemos. El puente de Santa Teresa sobre el río Vinalopó, Vía Augusta Romana, carretera del Mediterráneo, Nacional 340 en Elche y Gemelo Digital. Yo quería introducir
¿Y gemelo digital? Y he querido introducir algo que ahora explicaré, qué es el gemelo digital. Claro, madre mía, cuántas cosas nuevas que estoy aprendiendo contigo, José Andrés. Bueno, ¿y qué es el gemelo digital en un el puente de Santa Teresa? Un momento, ¿el puente de Santa Teresa cuándo se construyó? El puente de Santa Teresa tiene una historia. El puente de Santa Teresa, hay gente que conoce la segunda parte, pero no la primera. El puente de Santa Teresa, ahí existía, dicen que existía en los archivos, no se ha encontrado documentación gráfica, un puente, digamos, de madera. Originariamente un puente de madera. Se ve que estaban hasta el gorro de que viniera la riada, se los llevara y tal, y dijeron, puente de piedra. Y efectivamente hicieron un puente de piedra con un solo ojo, con un solo vano. Vino una riada en el año 1756, una riada muy importante. El puente es de finales del 17, principio del 18. Bueno, ¿Es el primero que se construyó en el Chile? El primero, el Pont Vell o Puente de Santa Teresa, ¿vale? O Puente de la Virgen, ya, que ahora viene con otra historia. Termina con su construcción, o sea, un puente de madera, cansado el pueblo de las riadas, se decide, construyó uno con un solo ojo, con ¿no? un solo ojo. Un solo arco. Solo vano, un solo arco ojival, y bueno, pues se construye con un solo vano. Y viene una riada más importante y lo tumba. Dicen que seguramente era más bajito, pero pasó por arriba, dicen que hasta 1 metro de agua por arriba y lo tumbó el de piedra. ¿Qué se hizo? Pues porque es lógico, por lo menos se reconstruyó más grande, con 2 ojos. No cabía por uno, se hizo 2 y más alto. Es lo que estamos viendo ahora. Eso es el puente actual. Digamos, el patrimonio que tenemos, que es fenomenal. Este puente está construido con 2 ojos, 2 inicialmente arcos. Un solo arco, inicialmente. Bueno, inicialmente de madera. Y después con un solo vano. Y cuando se tumbó, lo destruyó una riada, se reconstruyó en 2. Pero por lo que tú has dicho de que lo has asociado a la vía Augusta, ¿me quieres decir que los romanos, en donde está el puente de Santa Teresa, también construyeron un puente? No se sabe. Realmente la vía Augusta... ¿Pero porque no se han hecho excavaciones arqueológicas? La vía Augusta parece ser que exactamente por el puente de Santa Teresa no pasa, ¿vale? Vale. Tenemos la Alcudia, pero digamos, primero hay que partir de qué es un puente. Es decir, tenemos un patrimonio, pero no solo es un patrimonio, es que es una vía, es una carretera y hay que salvar un río. Entonces se construye esa infraestructura de un puente, lógicamente. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que nos ha quedado un patrimonio pues, excepcional, que lo tenemos ahí, y que el ayuntamiento lo protege, y con una historia en funcionamiento, es decir, no solo integrado como un patrimonio, sino que está en funcionamiento. Ahí lo tenemos, y bueno, pues inicialmente de madera, después... de un solo ojo y después de dos. Y hasta la actualidad. Han habido reparaciones, restauraciones, en fin, eso es la historia. Yo quería hablar de 3 fases. La historia, el antes, el durante y el futuro. El futuro es del gemelo digital. Vale, y ahora hablaremos de eso, pero antes otra cosa histórica de este puente. ¿Por qué Santa Teresa? Pues efectivamente, es decir, el puente de Santa Teresa es que en la parte del río de aquí pues estaba un convento, San José, y en fin, había un barrio que era el barrio de Santa Teresa, y había que conectarlo con la ciudad. ¿Y dónde estaba ese barrio? ¿Dónde está el Pla? Efectivamente. El barrio de Santa Teresa, toda esa zona de ahí, había que conectarla con la ciudad. Entonces había pues, inicialmente el puente de madera, después... Y entonces había que conectarlo, es decir, fue una gran obra de la época. El señor feudal, o los señores de Elche, lo pagaron, y era la conexión de ese... Y por eso se llama Puente Santa Teresa. Y esto es del siglo XVII, estamos hablando. Finales del XVII. Y desde el primer momento que se construyó, cuando se pasó del puente de madera al de piedra, con un ojo o con 2 ojos, ¿siempre se ha conservado esos dos pilares con las hornacinas? ¿Siempre han sido originarias las hornacinas? No, se construyeron posteriormente, cuando la reconstrucción... Una está enfrentada a la otra. Cuando lo construyeron de mayor envergadura con 2 ojos. Las hornacinas, pues la característica que tenemos es que están
¿por qué le llamamos el Puente de la Virgen? Cuando está los patronos de Elche, San Agatángelo y Santa Teresa, o sea, perdón, y la Asunción. y la Asunción. Bueno, pues viene de ahí, es decir, el Puente de la Virgen, el Puente de la Virgen. Pero en realidad, Santa Teresa, ¿qué pinta? Pues viene un poco de el barrio de Santa Teresa, la Unión, es decir, el puente, el título suyo es el Puente de Santa Teresa. Vale, ¿y ha perdido algún elemento histórico o arquitectónico este puente con el paso de los siglos? Bueno, una de las cosas que yo creo que hay que hacer, es decir, el patrimonio, como es este caso, este puente, el patrimonio, pues de alguna manera hay que ponerlo en valor, no solo se trata de tenerlo ahí guardado, hay que ponerlo en valor. Este es uno de los puentes que está en funcionamiento actualmente. Se han actuado, han habido reparaciones, hubo una muy importante, una rehabilitación en 2004-2005, ¿sí? Que se vació el puente prácticamente, teníamos problemas, grietas. ¿Qué problemas tenía ese puente? ¿Las grietas? Muchas grietas, temas de agua, temas de drenaje. Filtraciones de agua. ¿De dónde venían esas filtraciones? Habían tuberías, ha habido en distintas épocas distintas reparaciones. Esa fue muy importante, una rehabilitación integral. Bueno, y se desmontó el puente. Hay por ahí fotografías. ¿Estuvo usted en esa rehabilitación? Estuvo cerrado totalmente el puente, se desmontó, se abrió, se drenó, se quitaron tuberías que pasaban por ahí, muchas veces enterradas. Toda esa operación se hizo y se rehabilitó las grietas que tenían y demás. O sea que ya al paso de los tiempos, pues tenemos un patrimonio que hay que conservarlo, evidentemente. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues a lo tonto ya han pasado 20 años. Estamos hablando de 2004-2005, cuando se hizo, fue una ingeniería de Madrid, Torroja, que se encargó de esa rehabilitación, reparaciones de sillares. En fin, este puente es de sillares, arcos y de mampostería, el resto mampostería. Puente precioso en funcionamiento. Sí que hubo una época que se le quitó el tráfico pesado. Los camiones. Los camiones de alguna manera se limitaron en los puentes de Elche, concretamente en este, y eso fue una gran ventaja. Es decir, se limitó el tráfico pesado, pero está en funcionamiento. Es un puente que no está escondido en ningún sitio, está en funcionamiento, lo tenemos integrado en la ciudad. Posiblemente, yo tengo mi opinión, hay mejoras que hacer, y bueno, y el patrimonio, pues como todo, si no lo conservas, al final las reparaciones y si no destrucciones, te cuestan más caras. Por supuesto. Y a eso iremos en el tema de la tercera parte. Vale, la tercera. Ahora ya te dejo hablar del gemelo digital. ¿Eso significa que quieres que se construya un puente igual, al lado? No, eso me han preguntado. ¿Qué es el gemelo digital? Bueno, pues el gemelo digital no es una copia digital. El gemelo digital es una copia digital donde el puente había que monitorizarlo y tenerlo controlado para una conservación en tiempo real del puente. Es decir, yo, si lo tengo monitorizado con los distintos sensores, etcétera, etcétera, que todo esto es novedoso, esto es hacia dónde vamos, yo tendré controlado el puente de Santa Teresa, ver qué le pasa, las grietas se aumentan, qué problemas tiene en tiempo real. Eso ya lo tenemos con el puente del Bimilenari. Eso es lo que se está intentando hacer ahora en el puente Bimilenari, que es el futuro. Es decir, si yo controlo ese puente en tiempo real y sé lo que le pasa, puedo actuar. ¿Y por qué es necesario? Porque, bueno, ¿los puentes se pueden caer? Sí. El de Canalejas, el de Puente de Santa Teresa y el puente del ferrocarril, ¿cómo están? Hay trabajos con esta filosofía de gemelo digital, con decisiones de conservación, pues bueno, en el acueducto de Segovia, en fin, ahí están trabajando en ello, en Madrid, en ciertos sitios, se está trabajando. Ya en el Congreso pudimos ver hacia dónde vamos. ¿Quién tutela la monitorización? ¿Una sala del ayuntamiento, de tráfico del ayuntamiento? Aquí no tenemos nada, es decir... Claro, no hay infraestructura para eso. Pero eso, en definitiva, pues se supone que habrán empresas especializadas. En el puente atirantado se ha intentado hacer cosas porque sabemos en el puente colgante que habían problemas y se está intentando pues bueno, monitorizar. ¿Pero cuál fue el error? ¿Cómo puede ser que el puente de Canalejas, el de Santa Teresa, el ferrocarril construido siglos atrás, estén tan rectos y tan bien puestos y el del Bimilenari siempre se esté corriendo? Bueno, el del Bimilenari, bueno, pues ahí es un puente de nueva generación, puente colgante,
es precioso, y parece ser que le han salido ciertos problemas de asentamientos. Las empresas que están trabajando en ello, contratadas por el ayuntamiento y tuteladas por el ayuntamiento, pues bueno, están viendo qué le pasa. Parece ser, yo no lo sé, no estoy metido. No estás metido. Pero parece ser que hay problemas de drenaje, de aguas. El agua en la carretera, un puente, no olvidemos, es un patrimonio, en este caso es un patrimonio, pero es una infraestructura de una carretera o de una vía. Bien sea de ferrocarril, bien sea romana, o bien sea de una carretera. Bien, pues el agua hace mucho daño. Parece ser que por ahí hay agua, o hay ciertas filtraciones. Uno de los males, de los grandes males, es el agua. En Santa Teresa se quitaron, con éxito, se quitaron tuberías que pasaban por debajo, por la calzada, luego al cabo del tiempo siempre hay filtraciones, problemas y deterioros en un puente, y en este caso patrimonial. Porque va más lejos, es decir, no solo es un puente que es un patrimonio excepcional, de finales del 17, principios del 18, concretamente de 1707, se decidió por el ayuntamiento de Elche de la época, en 1700, finales del 17, construir lo que hemos dicho, construir el puente de Pila. Se construyó, se acabó construyendo en 1707, por eso digo finales del 17, principios del 19. Bueno, pues ahí lo tenemos, está en vigor, es decir, está en funcionamiento, integrado a la ciudad, precioso, y es un patrimonio, y encima forma parte de lo que se llama el eje, en fin, me parece que se llama el parque de abajo que se ha construido, el corredor del parque en el río, la vía verde, es decir, parece que está integrado, con lo cual encima está integrado en una vía verde fenomenal que tenemos en el cauce del río. O sea que encima está integrado en la vía verde. ¿Qué le faltaría entonces a los viejos puentes de ¿Qué le pasaría? No solo a Santa María, a Santa Teresa, sino a Canalejas, al del ferrocarril. Bueno, es que yo en una ocasión lo comenté, es decir, el puente... la Generalitat, háblame de los puentes, supongo que habrás... Los puentes... habrás comparado todos. Los puentes hay para escribir un libro, claro, en Elche, porque nos reflejan las épocas, distintas épocas. En fin, por eso digo que podemos hablar de la historia y podemos hablar del presente y del futuro, ¿no? Que es lo que yo quería plasmar. Y efectivamente los puentes marcan una historia. El puente de Canalejas fue récord de España, de luz en hormigón, en aquella época, la tipología que se empleaba, es decir, fue récord de España, fue precioso, sí, en esa tipología. Puente arco, precioso. En fin, tenemos el puente de Santa Teresa, en fin, todos los puentes que hay. Luego tenemos el puente atirantado de abajo de la Generalitat, es decir, y marcan un poco una de historia hasta llegar al puente colgante o semicolgante, que le llaman, porque, digamos, va de Pila a abajo. Bueno, hay para escribir un libro, una ponencia entera de los puentes de Elche, y eso ahí queda. Y ahí queda, sí. José Andrés, tú has escrito sobre el puente de Santa Teresa. ¿Cómo fue aceptada tu ponencia por parte del público? ¿Qué dijeron del puente de Santa Teresa? ¿Hubo preguntas interesantes? El puente de Santa Teresa... ¿despertó interés? Hombre, vamos a ver, si nos vamos a las ponencias y a las comunicaciones que hubo por aquí, la verdad es que fue muy interesante porque prácticamente muy poquito sí que hubo, porque claro, el primer congreso se hizo en Toledo, Madrid, y el segundo congreso de la obra pública, de patrimonio de la obra pública, se le dio a Valencia por la Dana, ¿vale? Realmente la semana pasada fue muy intensa, un día en Castellón, 2 días en Valencia y un día en Alicante. Bueno, pues en la provincia de Alicante yo creo que era el único que exponía un tema fenomenal, como podía ser el puente de Elche, y que hay que poner en valor, y que está puesto ya en valor, pero es que hay que decirlo bien alto. Es un puente fenomenal, es patrimonio, pero además es una infraestructura que está funcionando y que viene... ¿Y qué estilo es? ¿De qué estilo es? Bueno, tiene 2 ojivales, arcos de medio punto, ¿vale? Está formado por sillares, son de sillares. Sí. Pero es un poquito... forma parte, es un patrimonio de la Ingeniería Comunidad Valenciana, y fenomenal, de esa época, más moderno, no tan antiguo como el Pantano de Elche, pero
genial. O sea, arte Finales levantino, es de arte levantino. Bueno, no es arte levantino, formaba parte de la ilustración, de los ingenieros de la época, y donde nos queda, bueno, pues hoy en día hacemos las cosas más deprisa, con otros modelos, con otros sistemas, con, lógicamente, mejores avances, y en aquel momento, pues... No, pues vino en la mejor época, la ilustración, la época del culto, la cultura, la erudición, y sobre todo nos dieron matemáticos y sabios españoles como Jorge Juan, de Elche. Pues muchas gracias, José Andrés Cobes, por este pincelazo de la historia de uno de los puentes más bellos, yo creo que es el más bello que tenemos en la actualidad y que es patrimonio de la obra pública, el puente de Santa Teresa o el puente de la Virgen. Gracias.